Víctor, buenas tardes. Bueno, pues es una noticia, digamos, que tiene de positivo y tiene de negativo, sobre todo por todo lo que ha venido ocurriendo en la Sierra Nevada. Y había una cosa que nos estaba preocupando mucho y es qué iba a pasar después del 30 de junio, porque el decreto es claro, hasta el 30 de junio, digamos que se acaba el cese bilateral. Y después del 30 de junio se podría ampliar el cese bilateral de hostilidades siempre y cuando, lo dice el mismo articulado del decreto, siempre y cuando, digamos que hay un avance positivo, digamos como en el campo del eje del monitoreo y el seguimiento, que permita verificar cumplimientos, voluntades y este tipo de cosas, cosa que no se ha dado en el territorio. Entonces, bueno, digamos que la mesa, que sí leí esta mañana y también escuché algo de que la mesa se iba a instalar el 23. Sin embargo, todavía no hay claridad de quiénes van a ser las personas que la van a representar, qué organizaciones de la sociedad civil van a participar. Estoy casi que completamente seguro que nosotros como plataforma de derechos humanos no lo vamos a hacer porque hasta la fecha nosotros no hemos tenido comunicación del Alto Comisionado para la Paz, pese a que hicimos todo el camino regular que había que hacer, que era inscribirse, que era enviar la documentación legal de la plataforma, todo eso se hizo y nunca tuvimos como una respuesta efectiva por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Y creo que en cierto modo no les conviene mucho que la plataforma esté porque nosotros sí llevamos un registro minucioso de lo que está pasando en el territorio, Víctor, y nosotros sí tendríamos cómo levantar la voz para decir y poner un alto frente a varias situaciones que han venido ocurriendo y por lo menos decir esto sí es posible y si es posible y si hay voluntariedad, pues al menos hay que resolver algunos temas que todavía están en el tintero y hay que minimizar las acciones violentas que han sido supremamente elevadas. Zona Bananera hoy está desbordado en homicidios. Santa Marta tiene los mismos números, un poco más altos que los números con relación al año pasado. Dibuya, Palomino y todos los alrededores, pues también están en las mismas circunstancias. Extorsiones por un lado, desapariciones por un lado, homicidios de campesinos, homicidios de personas. Creo que por lo menos hay que sentarse y decir, listo, ¿nos interesa la paz total? Sí nos interesa la paz total, pero también nos interesa revisar cuál es la voluntariedad de parte de las organizaciones, tanto de las autodefensas conquistadoras de la sierra como de la autodefensa gaitanista de Colombia, frente a esto de la paz total, porque parece que el alto comisionado para la paz no está informado de que el cese bilateral prácticamente ha sido un saludo a la bandera. Pues mire, profesor Lerber, lo que ha venido ocurriendo no ha sido otra cosa que lo mismo, ¿verdad? Y cuando usted dice un saludo a la bandera, pues lo que hace referencia es que efectivamente no hubo pare, no se detuvo la violencia y continuó todo como hasta el momento inclusive se encuentra. Nos preocupan las condiciones en las cuales se llega a este 23, porque lo que realmente nos tiene que interesar es que se cumplan los compromisos y se aclaren muchísimas cosas, porque en la Sierra Nevada pareciera que existiera un solo gobierno, y ese solo gobierno es el de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Eso está completamente claro y demostrado hasta decir no más. Sí, Víctor, desafortunadamente es cierto, pero digamos que siendo un poco justos frente a esto, también hay que decir que es una omisión por parte del gobierno. Y lo voy a poner en un ejemplo, Víctor. Cuando usted es alcohólico y lo dejan con una botella de trago al lado, una botella de alcohol al lado, usted termina tomándosela en algún momento. Y si a usted es alcohólico y le van a dejar una botella, pero no le ponen condiciones o no le generan condiciones para que no se tome esa botella, pues efectivamente usted va a terminar tomándosela. Entonces aquí hay responsabilidades de parte y parte. Uno, la voluntariedad que tenían que mostrar las autodefensas gaitanistas de Colombia y también las autodefensas conquistadoras de la sierra frente al hecho de la disminución de delitos considerados de alto impacto, sobre todo los homicidios, masacres y este tipo de violencias, para una eventual negociación con el gobierno nacional. Eso hasta ahí es claro, pero también el gobierno estaba en la obligación, Víctor,
de implementar unos protocolos y de implementar, por ejemplo, todo un mecanismo de verificación que no lo hizo, que no lo hizo. Entonces aquí hay responsabilidad de parte y parte. Hay responsabilidad del gobierno que no cumplió con lo que tenía que cumplir y hay responsabilidad por parte de las organizaciones que efectivamente aprovecharon esto para seguir delinquiendo. Cuando usted me pregunta a mí, por ejemplo, o cuando me han preguntado en otros escenarios, ¿cuál es el balance del cese bilateral de hostilidades en la Sierra Nevada de Santa Marta? Mi pregunta inmediatamente es, ¿hay un cese bilateral? Porque es que lo que hemos visto nosotros como organizaciones sociales, como defensores y como estudiosos del tema, es que hay un incremento en la violencia. Y este incremento de la violencia se dio justamente en el momento en que se da el cese bilateral. ¿Y por qué se da esto? Pues porque el gobierno protegió las zonas y permitió que estas estructuras que tenían que montar voluntad, que tenían que montar disposición, pues aprovecharon esto sencillamente para seguir creciendo. Ahí el gobierno tiene una responsabilidad grande. Entonces son cosas que uno tendría que decir en la mesa y que tendría que decir en la mesa tanto al alto comisionado para la paz como también a los representantes de las estructuras criminales. Bueno, aquí a qué vamos a jugar. ¿Vamos a jugar a la paz total? ¿Vamos a jugar a pacificar el territorio? ¿O vamos a jugar a hacer aquí un saludo a la bandera, a tomarnos una foto, a decir viva la paz, estamos a favor de la paz, queremos la paz en la Sierra Nevada de Santa Marta, ustedes se van para Bogotá, estos siguen delinquiendo, nosotros seguimos amenazados y las organizaciones sociales siguen amenazadas y aquí nos vamos a ver dentro de un mes, dentro de 2 meses y vamos a seguir contando muertos y siguiendo digamos como todo el registro de las extorsiones? Eso no va a funcionar de esa manera, Víctor. Ahora, viene otro tema que va a golpear durísimo y son los famosos gestores de paz, ¿no? Esa línea tiene que revisarse. Sin embargo, parece que todo estuviera escrito ya y estuviera definido según lo que extraoficialmente se ha conocido, pero ese es un tema que se tiene que revisar en esta zona. Por supuesto, Víctor, por supuesto. Y es que, o sea, aquí es un tema de también dar garantías. Es decir, no es posible de que unos gestores de paz que están privados de la libertad vayan a tomar un rol protagónico mientras otros estamos prácticamente exiliados en otros territorios simplemente por levantar una voz. Entonces también hay un tema de justicia frente a todo este tema de la paz total. Ahora, Víctor, hay otro hecho histórico que tampoco, o sea, yo no he dicho nada, ni me he quedado callado frente a esto, pero ha pasado desapercibido. Y las negociaciones con el ELN, el proceso de paz con el ELN, el departamento del Magdalena tiene una deuda gigante con la violencia que ejerció el ELN, pero nadie ha dicho nada sobre eso. Nadie ha dicho nada de cuáles son las condiciones para el proceso de paz del ELN con la Sierra Nevada de Santa Marta. Y el ELN estuvo más o menos entre el 80, 83, hasta el 2005, 2004, 2005 en la Sierra Nevada de Santa Marta y en varias regiones del departamento del Magdalena. Y ahí tenemos extorsión, y ahí tenemos homicidios, y ahí tenemos desaparición forzada, y ahí tenemos secuestro, muchísimos secuestros. Es decir, vamos a hablar de paz total en la Sierra Nevada de Santa Marta, sí, pero no podemos de alguna manera olvidar unos, dar garantías a otros y por supuesto no seguirle dando la importancia que tienen las personas que elevan voces diferentes que no les gustan ni al gobierno, ni tampoco les gustan los actores, ni tampoco les gustan los políticos. Pero en últimas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo vamos a construir esta paz? Sí, bueno, a esto le hace falta todavía un tramo muy, muy largo, pero pareciera que la realidad del comisionado de paz es una en su contexto y la realidad que hay en la zona con relación a Santa Marta y el Magdalena es completamente otra, partiendo de los análisis de los defensores de derechos humanos, ¿no? Totalmente, Víctor, totalmente. Y en última se ha tratado de, digamos, como de quitar la voz, se ha tratado como de tergiversar la información, se ha tratado de crear cortinas de humo sobre las personas que hacen denuncias, se ha hecho cualquier cantidad de bajezas, miserablezas frente a un tema, Víctor. Aquí lo que nos interesa es, yo estoy seguro, Víctor, que si yo te pregunto a ti, Víctor, ¿a ti te interesa el tema de la paz total? Usted me va a decir, profe, me interesa, por supuesto que me interesa. Víctor, tenemos que tragarnos unos cuantos sapos y podemos hacer algunas consideraciones frente a lo que puede llegar a ser un futuro bueno. Y tú me vas a decir, listo, profe, yo me lo voy a tragar, pero yo por lo menos quiero tener certeza
de que esos tragos, esos sapos que me estoy tragando, que me voy a tragar, van a dar resultados a futuro para unas comunidades, para una región, porque no nos podemos pasar toda la vida matándonos, ni extorsionándonos, ni nada de ese tipo de cosas. Hay que pacificar la Sierra Nevada de Santa Marta, pero yo doy y yo acepto en la medida en que me comunican, que me participan y que me permiten elevar la voz frente a lo que está bien o lo que está mal. Nosotros no hemos podido tener un sistema de monitoreo que estuviera garantizado en los territorios porque ni el gobierno nos lo permitió, ni los actores armados nos lo permitieron. Aún así, hemos venido haciéndolo. Pero ustedes, como defensores de derechos humanos, sienten que han sido excluidos partiendo del principio que ustedes han jugado un papel en la documentación de los registros de los hechos que han acontecido históricamente en esta región y que para un evento como el que se va a presentar en la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo menos deberían tener un espacio de participación también. ¿Ese ha sido negado? ¿Ustedes se sienten que han sido ignorados? Hemos sido ignorados, hemos sido invisibilizados, hemos sido neutralizados y por supuesto que en la mesa del 23 con toda seguridad que no vamos a estar, porque ya esto parece un libreto. Es decir, ya tienen cuáles son las organizaciones que van a participar, ya tienen claro pues como cuál es el camino con las personas que van a seguir. Esto parece un libreto, Víctor, o sea, parece que realmente lo de la paz total ya se hubiera libreteado antes, decir voy a sacar a esta persona, voy a sacar a esta persona, voy a permitir estas concesiones, voy a dar esta mesa, voy a hacer este tipo de cosas. Y en última, pues el que pierde es el territorio, Víctor, porque el territorio pierde una voz que ha sido sensata, y no hablo de mi voz, hablo de la voz de otras personas que también, que tú y yo conocemos, que han puesto un granito de arena importante en el territorio para decir esto está mal, y esto está mal porque está pasando este tipo de cosas y se siguen repitiendo. Entonces, esto parece un libreto y los libretos normalmente no se cambian y normalmente terminan mal porque el tema de la paz total o el tema de la paz particularmente necesita de mucho análisis, necesita de muchas voces, necesita de mucha pluralidad, necesita de que la gente entienda de que esto puede ser importante en la medida en que haya voluntariedad por parte de las organizaciones sociales, de las organizaciones criminales y también por parte del Estado, porque alguien tiene que decir esto va mal o esto está pasándose mal o aquí va a pasar algo mal, porque en estos momentos no lo tenemos. Ahora, si uno mira, por ejemplo, el plural de las instituciones, por decir algo en Santa Marta, la Defensoría del Pueblo ni siquiera se pronuncia, Víctor, y la Defensoría del Pueblo debería por lo menos estar al frente de esta situación, de decir, bueno, nosotros también, lo que ustedes han hecho, nosotros también lo podemos hacer, y necesitamos hacerlo, de hecho son los que están obligados a hacerlo, son la institución rectora que tiene que hablar sobre lo que está ocurriendo en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cuántos pronunciamientos tenemos nosotros de la Defensoría del Pueblo en la Sierra Nevada de Santa Marta? Entonces creo que aquí ya esto se ha dicho, ya se ha escogido las personas previamente, y bueno, esperemos a ver cuál va a ser el resultado, pero yo particularmente no le auguro muchos éxitos a esto, Víctor. Pues igual usted va a tener la vocería de su plataforma y a través de los medios con la credibilidad que tienen los defensores de derechos humanos acá, que se han ganado con mucho trabajo también de ser un opinador y de ir revisando, así no esté usted invitado ni estén los otros defensores de derechos humanos invitados, pero es necesario seguir diciéndole a la gente lo que está pasando. Esto parece ser que se va a hacer en Los Moros. ¿Qué significa Los Moros para todo este proceso en la Sierra Nevada de Santa Marta y qué papel ha jugado en toda esta violencia? Los Moros es un sitio histórico, Víctor, porque es un sitio de comunicación. Es decir, usted de Los Moros se puede ir para San Pedro, para Siberia, se puede ir para Huachaca, se puede ir para Palomino. Entonces digamos que es una zona estratégica para el grupo armado. No, digamos que lo escogieron bien. Y esto también tiene como medida digamos como toda una influencia del paramilitarismo en toda esta región de Minca, que tampoco se puede negar, Víctor. Y entonces después no van a decir que es que nosotros estamos criminalizando las regiones, porque parece que cuando se dice es que hay paramilitares en tal región, entonces lo primero que salen a decir es, no, ustedes están criminalizando las regiones porque esto no funciona así, pero funciona, desafortunadamente funciona. Entonces, los Moros se han convertido en el epicentro del paramilitarismo, Víctor. Allá están.
y allá va mucha gente a reunirse con ellos y allá va mucha gente a resolver problemas. Mucha gente de Santa Marta, mucha gente política, mucha gente empresaria, mucha gente que ha tenido problemas han ido hasta allá, hasta los moros. Entonces, eso se ha convertido como en un sitio de peregrinación, digamos, como para resolver conflictos que tal vez no puedan resolver las autoridades, o que sí puedan resolver las autoridades, pero que la gente prefiere que resuelvan los actores armados ilegales en el territorio. En cualquiera de los casos, Víctor, el lugar, digamos que sí es importante porque marca un hito histórico y porque, por supuesto, esta gente se está resguardando bien, no han sido, digamos, como ingenuos frente a esto, pero pues también marca que también, digamos que en cierto modo también tienen cierta resistencia y desconfianza hacia el gobierno por todo lo que ha venido pasando. Igual, Víctor, pues yo sí te agradezco mucho el tema de que podamos seguir conversando sobre estos temas, porque en última, si no nos invitan, nosotros vamos a seguir haciendo el monitoreo en la Sierra Nevada, Víctor. Ahora, el hecho de que la mesa se instale el próximo 23 de junio frente a la realidad que llegan con muy fortalecidos los paramilitares a esto, ¿verdad? Eso es lo que se ha sentido que en los últimos tiempos, en los últimos meses, las autodefensas, sobre todo las conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, se fortalecieron, digamos así, se reactivaron, se reagruparon, y no solamente en la sierra, sino en otros sectores. El caso de la zona bananera, allí se siente que efectivamente hay una organización muy fuerte, como en el sector de la Troncal del Caribe. Esa es la sensación que hay. ¿Eso es así? Claro, Víctor, y hasta Riohacha. Es decir, o sea, el efecto en Palomino, el efecto en Dibuya, el efecto en Mingueo, en Pelechoa es absoluto. Es decir, es una organización que creció en estos 6 meses muy fuerte. Ahora, ¿por qué es importante, Víctor, la presencia, digamos, como de organizaciones sociales o defensoras de derechos humanos que hacen seguimiento al conflicto y que hacen seguimiento, digamos, como a estas dinámicas violentas? Víctor, porque si se instala la mesa, lo mínimo que hay que empezar a exigir es que empiecen a minimizar las acciones violentas, es decir, que empiecen a bajar los homicidios. Uno no puede pretender que los homicidios se van a acabar de un día para otro porque eso no va a pasar, pero sí hay que empezar a generar cuentas regresivas de hechos violentos. Hay que empezar a ver de qué manera se empieza a desestructurar el tema del narcotráfico y también de qué manera se empieza a desestructurar el tema de la extorsión. Y en eso tampoco uno puede ser ingenuo, Víctor, porque estas organizaciones viven de la extorsión y tienen un montón de gente que alimentar, que pagar sueldos, y la única forma en que pueden sacar esa plata es de la extorsión. Entonces, esto tampoco se puede convertir en un tema en que se va a demorar 3 o 4 años en un proceso de negociación, porque hay que buscar alternativas económicas para que esta gente deje de seguir extorsionando o deje de seguir vinculado al tema del narcotráfico. Pero para eso se necesita, Víctor, que exista unas voces neutrales que estén haciéndole seguimiento al todo el proceso. Ahora está la MAT, OEA, y por supuesto que está la ONU verificación al acuerdo de paz, pero ellos están, digamos, como ejerciendo una labor muy fuerte, muy amplia, pero necesitamos en las regiones las particularidades que solamente pueden entregar la gente que puede estar en Minca, en Huachaca, en San Pedro, digamos, ahí conociendo el día a día. Y este es el punto de información, digamos, que sí lo podemos tener nosotros a través de las organizaciones sociales que representamos. Muchas gracias, profesor, muy gentil. Víctor, un abrazo, que tenga un buen día.